Señoras y señores, tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la octava reunión de la temporada. Programación compuesta de 8 competencias, 6 locales y 2 internacionales a través del simulcasting. La primera competencia de la jornada es una prueba reservada para los machos del handicap inferior, distancia 1300 metros. El 1 calificado, Javier Portillo, 58 kilos. El 2 efectivo, Ariel Sanabria, 57 kilos. El 3 Stone Thunder, Marco Rivas, 53 kilos. El 4 Black Explicit, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 5 Cara Cortada, Alcides Coronel, 56 kilos. Y el 6 Guapo, Mauricio Curiluc, 57 kilos. Arranca la apuesta a Pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, esposo garantizado. Están en la pista principal los competidores de la primera carrera. Reiteramos, Pick 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta primera carrera. Arranca el PIC 5, 10.000 el costo, 7 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 7 millones guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Está todo listo. Largaron. Parte con desventaja el 5. Cara cortada, tiempo que sale a enseñar el camino. El número 3, Storm Thunder. Le toma medio cuerpo de ventaja el número 6, Guapo. Tercero por dentro se desempeña el número 2, Efectivo. Cuarto viene accionando el 1, calificado apareado con el número 5, Cara cortada. Cierra marcha el 4, Black Explicit. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1000 metros con el número 2, Efectivo, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3, Storm Thunder. Tercero se desempeña por dentro el número 1, calificado. Cuarto se desempeña el número 6, Guapo. En la quinta ubicación lo hace el número 4, Black Explicit. Cierra la marcha ahora el 5, Cara cortada. Los competidores están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera. Número 2, Efectivo. Pescuezo de ventaja sobre el número 1, calificado. Tercero se desempeña el participante número 3, Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 6, Guapo. En la quinta ubicación mejorando lo hace el 4, Black Explicit. Cierra marcha el 5, Cara cortada. Y los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 1, calificado. Pequeña ventaja sobre el número 2, Efectivo. Tercero se desempeña el participante número 3, Storm Thunder. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina el número 1, calificado. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2, Efectivo. Tercero se desempeña el número 3, Storm Thunder. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 1, calificado. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3, Storm Thunder. Tercero lo hace el número 2, Efectivo. Últimos 50 metros de carrera. El 1, calificado con Javier Portillo. Amplias ventajas sobre el participante número 3, Storm Thunder. Tercero, número 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el 1 calificado, segundo el 3 Stone Thunder, tercero el 2 efectivo, cuarto el 6 Guapo, quinto el 5 Cara Cortada, sexto y último el 4 Black Explicit. Tiempo empleado por el ganador, minuto 25 segundos 99 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 1, 6.200 guaraníes. La llave directa 1-3, 23.300 guaraníes. Trifecto 1-3-2, 33.300 guaraníes. Pick 5 en su primer pase lo aceptaron 344 boletos, su valor 25.400 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Campana de largada. Está todo listo. Largaron. Parte con desventaja el 5. Cara cortada, tiempo que sale a enseñar el camino el número 3 Storm Thunder. Le toma medio cuerpo de ventaja el número 6 Guapo. Tercero por dentro se desempeña el número 2 Efectivo. Cuarto viene accionando el 1 calificado apareado con el número 5 Cara cortada. Cierra marcha el 4 Black Explicit. Los competidores dejan atrás la indicatoria de los 1000 metros con el número 2 Efectivo enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja ahora sobre el número 3 Storm Thunder. Tercero se desempeña por dentro el número 1 calificado. Cuarto se desempeña el número 6 Guapo. En la quinta ubicación lo hace el número 4 Black Explicit. Cierra la marcha ahora el 5 Cara cortada. Los competidores están enfrentando el codo y lucha en la delantera. Número 2 Efectivo. Pescuezo de ventaja sobre el número 1 calificado. Tercero se desempeña el participante número 3 Storm Thunder. Cuarto viene accionando el 6 Guapo. En la quinta ubicación mejorando lo hace el 4 Black Explicit. Cierra marcha el 5 Cara cortada. Y los competidores de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Número 1 calificado, pequeña ventaja sobre el número 2 Efectivo. Tercero se desempeña el participante número 3 Storm Thunder. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Domina el número 1 calificado. Estira ahora cuerpo y medio de ventaja sobre el número 2 Efectivo. Tercero se desempeña el número 3 Storm Thunder. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. El número 1 calificado. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 3 Storm Thunder. Tercero lo hace el número 2 Efectivo. Últimos 50 metros de carrera. El 1 calificado con Javier Portillo. Amplias ventajas sobre el participante número 3 Storm Thunder. Tercero número 2 y cruzaron el disco.
Están en la pista principal los competidores de la segunda carrera. Prueba reservada nuevamente para caballos del handicap inferior, machos, distancia 800 metros. El 1 Triunfo Javier Portillo, 54 kilos. El 2 Patotero Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 3 El Despampanante José Romero, 52 kilos. El 4 Gurka Aldo Sanabria, 56 kilos. El número 5 Fantasma Mauricio Curilú, 57 kilos. El 6 Vikingo Ariel Sanabria, 57 kilos. Y el 7 Pibe de Oro Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones guaraníes. Pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta segunda carrera arranca la AAA, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Está todo listo? Se ha salido su partidor el 4 Gurka.
Volverá a colocarse en su partidor el 4 Gurka. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El 1 Triunfo le toma cuerpo de ventaja al número 6 Vikingo. Tercero se desempeña el número 7 Pibe de Oro. Cuarto viene sonando el 4 Gurka. En la quinta ubicación lo hace el número 2 Patotero. Más atrás se desempeña el 5 Fantasma. Será la marcha el 3 el Despampanante. Los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El 1 Triunfo, pequeña ventaja sobre el número 6 Vikingo, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el participante el número 7 Pibe de Oro. Gana terreno por dentro el 2 Patotero. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera por el centro de la pista. El número 6 Vikingo, pequeña ventaja sobre el número 2 Patotero, que insiste por dentro. Tercero se desempeña el 7 Pibe de Oro. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Continúa la lucha delantera por el centro de la pista. El número 6 Vikingo por dentro. El número 2 Patotero. Últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por fuera. 6 por dentro. Los pocos metros para el disco. El 2. El número 6 Vikingo. Pequeña ventaja sobre el 2 Patotero. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera: primero el 6 Vikingo, segundo el 2 Patotero, tercero el 7 Pibe de Oro, cuarto el 3 El Despampanante, quinto el 4 Gurka, sexto el 1 Triunfo. Tiempo empleado por el ganador: 49 segundos 68 centésimos. Ganada por el Pescuezo, el segundo al tercero Varios Cuerpos. Dividiéndose por ganador del número 6, 10.500 guaraníes. Llave directa 6-2, 59.800 guaraníes. Trifecta 6-2-7, 36.700 guaraníes. Duplo 1-6, 38 ciertos, 36.100 guaraníes. Primera triple resultaron 103 boletos, su valor 36.400 guaraníes. Segundo pase del pick 5 resultaron 200 boletos, valor del enganche 43.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la segunda carrera. ¿Está todo listo? Se ha salido su partidor el 4 Gurka. Volverá a colocarse en su partidor el 4 Gurka. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino. El 1 Triunfo le toma cuerpo de ventaja al número 6 Vikingo. Tercero se desempeña el número 7 Pibe de Oro. Cuarto viene sonando el 4 Gurka. En la quinta ubicación lo hace el número 2 Patotero. Más atrás se desempeña el 5 Fantasma. Cierra la marcha el 3 el Despampanante. Los competidores de la segunda carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final.
Últimos 400 metros para Lisco, el 1 triunfo, pequeña ventaja sobre el número 6 Vikingo que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña participante número 7 Pibe de Oro, gana terreno por dentro el 2 Patotero. Descuentan ya los últimos 300 metros para Lisco, va a haber lucha delantera por el centro de la pista, número 6 Vikingo, pequeña ventaja sobre el número 2 Patotero que insiste por dentro, tercero se desempeña el 7 Pibe de Oro. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, continúa la lucha delantera por el centro de la pista, número 6 Vikingo por dentro, número 2 Patotero. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza por fuera, 6 por dentro, 2 pocos metros para Lisco, el 2, el número 6 Vikingo, pequeña ventaja sobre el 2 Patotero, cruzaron el disco.
Tenemos en pantalla la señal en vivo directo del hipódromo de Belmont Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Nos corre el 13, competencia sobre 1200 metros, pista de césped. Se muestra como favorito, o favorita, mejor dicho, la número 4, Silsby, seguida en las apuestas por la número 10, Forever to Go. Tercer jugada se encuentra la competidora número 6, Garden of Grace. Restan 14 minutos exactamente para que finalicen las apuestas. Está en juego en esta tercera carrera la apuesta triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 es el pozo garantizado.
3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta tercera carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se van colocando ya los competidores de nuestra tercera carrera. Hipódromo de Belmont Park. $1,200 la distancia en pista de césped. Se colocará el 5 Ultra Cameo. Lo propio hará la número 11 Sunshine Lily. Ingresa el 6 Guardian of Grace. Lo propio hará el 7 Less of My Kind. Lo propio hará el 12 Graceful Warrior. Y va quedando todo en condiciones. Largaron. Sale a enseñar el camino la competidora número 6. Le toma medio cuerpo de ventaja la número 1. Tercero se desempeña expectante la número 4. En la cuarta ubicación por el lado de la pista gana terreno rápidamente la número 10. Quedando quinta expectante la número 8. Apareada con la número 12. Descontado los primeros metros de la prueba. Asume el comando del lote la favorita la número 10. Forever to Go. Cabeza de ventaja sobre la número 4. Silsby. Tercera se desempeña la número 6. Cuarta viene accionando por el lado de la pista la competidora número 12. Quedando en la quinta ubicación expectante por dentro del 5. Gana terreno más abierto la competidora número 11. Las competidoras se están enfrentando ya al codo con la número 4 Silsby. Cuerpo de ventaja sobre la número 10 en la tercera ubicación. Mejorando lo viene haciendo la participante número 11 Sunshine Lily. Quedando en la cuarta ubicación expectante por dentro de la número 6. Y las competidoras de nuestra tercera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera. El número 4 intenta la disparada. Lo hace con dos cuerpos de ventaja sobre la número 6 en la tercera ubicación. Se desempeña el 10. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco la número 4 Silsby. Firme la delantera, lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 6, en la tercera ubicación lo hace el 10, últimos 50 metros de carrera, la número 4 Silsby, Irad Ortiz, amplias ventajas sobre el número 6, en la tercera ubicación el 5, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primera la número 4, Silsby. Segunda la número 6, Garden of Grace. Tercera la número 5, Ultra Cameo. Cuarta la número 3, Accelerated News. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 8 segundos, 70 centésimas. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera. Varios cuerpos. Dividendos, Espora ganador del 4, vacante, llave simple, 4664, 150.000 guaraníes. Duplo, 64, 3 aciertos, 158.700 guaraníes. Primera triple, acertaron 18 boletos, su valor 104.200 guaraníes. Segunda triple, acertaron 28 boletos, valor de enganche 133.900 guaraníes. Tercer pase del PIC 5, lo acertaron 48 boletos, valor de enganche 182.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la tercera carrera. Le informamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba reservada para las hembras del handicap de inferior, distancia 1000 metros. La número 1 es Dama Azul, Juan Figueredo, 56 kilos. La número 2, Secretísima Virtual, Javier Portillo, 54 kilos. La número 3, Añe Special, Leonardo Jiménez, 53 kilos. La número 4, Primer Bello, no será de la partida. La número 5, Poté Alcides Coronel, 56 kilos. La número 6, Joya Secreta, no correrá. La número 7, Indian, Marcos Rivas, 53 kilos. La número 8, Espléndida, César Mora, 53 kilos. Y la número 9, Coronada Star, Ariel Sanabria, 57 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera está en juego la triple C, 10.000 de costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta cuarta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 2, secretísima virtual, pequeña ventaja sobre la número 3, Año Special. Tercero se desempeña el 5, Poti. Cuarta viene nacional de la número 7, India. En la quinta ubicación gana terreno la número 9. Corona Star, las competidoras están enfrentando el codo con la número 2, secretísima virtual, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3, I'm Special. Tercero se desempeña la participante número 9, Corona Star, apareada con la número 5, Pot. Gana terreno rápidamente del fondo la competidora número 8, Espléndida, quedando en la sexta ubicación la número 1, Dama Azul. Cierra marcha la número 7, India. Y las competidoras de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 2, secretísima virtual, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 3, en especial. Viene ganando terreno rápidamente del fondo la competidora número 8, Espléndida. Gana terreno también la número 1, Dama Azul. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, la número 2, secretísima virtual, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 8, Espléndida. Gana terreno por el centro de la pista, la número 1, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro, la número 2, secretísima virtual, por el centro de la pista, la participante número 1, Dama Azul. Últimos 50 metros de carrera por dentro, el 2, secretísima virtual y Javier Portillo, cuerpo de ventaja sobre el 1, Dama Azul, y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera: primero la número 2, Secretísima Virtual; segunda la número 1, Dama Azul; tercera la número 8, Espléndida; cuarta la número 13, Special; quinta la número 9, Coronada Star; sexta la número 7, Indian. Tiempo empleado por la ganadora: 1 minuto 3 segundos 80 centésimos. Ganada por un cuerpo y un cuarto de la segunda a la tercera, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por el ganador del 2, 13.000 guaraníes. Llave directa 2-1, 378.000 guaraníes. Trifecta 2-1-8, 88.900 guaraníes. Duplo 4-2, 2 aciertos, 504.000 guaraníes. La primera triple le han acertado 25 boletos, su valor 150.000 guaraníes. Segunda triple lo acertó un solo boleto, valor enganche 1.875.000 guaraníes. Triple que finalizaba con 3 aciertos, 1 millón de guaraníes. Y el pick 4, el pick 5 en su cuarto pase lo acertaron 5 boletos, su valor 1.750.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la cuarta carrera, le informamos al público que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino a la participante número 2, Secretísima Virtual, pequeña ventaja sobre la número 3, Año Special. Tercero se desempeña el 5, Poti. Cuarta viene nacional de la número 7, India. En la quinta ubicación gana terreno la número 9, Coronada Star. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 2, Secretísima Virtual, enseñando el camino. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3, I'm Special. Tercera se desempeña la participante número 9, Coronada Star, apareada con la número 5, Pot. Gana terreno rápidamente del fondo la competidora número 8, Espléndida, quedando en la sexta ubicación la número 1, Dama Azul. Cierra marcha la número 7, India. Y las competidoras de la cuarta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 2, Secretísima Virtual, 2 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 13, Especial. Viene ganando terreno rápidamente del fondo la competidora número 8, Espléndida. Gana terreno también la número 1, Dama Azul. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, la número 2, Secretísima Virtual, 2 cuerpos de ventaja sobre la número 8, Espléndida. Gana terreno por el centro de la pista, la número 1, Dama Azul. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro, el número 2, Secretísima Virtual, por el centro de la pista, la participante número 1, Dama Azul. Últimos 50 metros de carrera por dentro, el 2, Secretísima Virtual y Javier Portillo, cuerpo de ventaja sobre el 1, Dama Azul, y cruzaron el disco.
Le informamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple de 10.000 al costo, 1.500.000 pesos garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera, prueba reservada para caballos de la tercera categoría, distancia 1100 metros. El 1 Galán, Marcos Rivas, 53 kilos. El 2 Amiguito, Javier Portillo, 56 kilos. El 3 Lunático, Alcides Coronel, 56 kilos. El 4 El Sabio, Aldo Sanabria, 56 kilos. Y el 5 My Dream, Juan Figueredo, 56 kilos. Está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1.000.000 de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple D, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Amiguito, pequeña ventaja sobre el 1, Galán, que rápidamente asume el comando del lote. Le toma cuerpo de ventaja al 2, Amiguito, tercero se desempeña el número 3, Lunático, cuarto viene seleccionando el 5, My Dream. Cierra marcha varios cuerpos el 4, el Sabio. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. El número 1, Galán, corre con cuerpo de ventaja sobre el 2, Amiguito, tercero se desempeña expectante el número 3, Lunático, cuarta se desempeña el número 5, My Dream, cierra marcha varios cuerpos el 4, el Sabio. Los competidores en los últimos 650 metros finales, el número 1, Galán, medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Amiguito, en la tercera ubicación expectante se desempeña el 3, Lunático, cuarta viene seleccionando el 5, My Dream, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Galán intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Lunático, tercero se desempeña por dentro el número 2, Amiguito.
Amiguito. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 1. Galán, pequeña ventaja sobre el número 2. Amiguito, que insiste por dentro de la tercera ubicación, lo hace el participante número 3, Lunático. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Asume el comando el lote número 2, Amiguito. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja. Número 1, Galán. Tercero se desempeña número 5, Mayrin. Últimos 50 metros de carrera por dentro número 2, Amiguito y Javier Portillo. Amplias ventajas sobre el participante número 1, Galán. Tercero se desempeña el número 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero la número 2. Primero el 2, Amiguito. Segundo el 1, Galán. Tercero el 4, el Sabio. Cuarto el 5, My Dream. Sexto y último el 3, Lunático. Tiempo empleado por el ganador, minutos 9 segundos 15 centésimos. Ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividendos es por ganador del número 2. 42.000 guaraníes. La llave directa 1, 225.700 guaraníes. Trifecta 214, 161.900 guaraníes. Duplo 2-2, 2 aciertos, 563.500 guaraníes. Primera triple aceptaron 3 boletos, su valor 625.000 guaraníes. Segunda triple aceptó un solo boleto, valor de enganche 3.920.000 guaraníes. La triple que finalizaba quedó vacante y el pick 5 que culminaba ha quedado vacante en los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Campana de largada. Largaron. Sale a enseñar el camino al participante número 2, Amiguito, pequeña ventaja sobre el 1, Galán, que rápidamente asume el comando del lote. Le toma cuerpo de ventaja al 2, Amiguito, tercero se desempeña el número 3, Lunático, cuarto viene seleccionando el 5, My Dream. Cierra marcha varios cuerpos el 4, el Sabio. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. El número 1, Galán, corre con cuerpo de ventaja sobre el 2, Amiguito, tercero se desempeña expectante el número 3, Lunático, cuarta se desempeña el número 5, My Dream, cierra marcha varios cuerpos el 4, el Sabio. Los competidores en los últimos 650 metros finales, el número 1, Galán, medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Amiguito, en la tercera ubicación, expectante se desempeña el 3, Lunático, cuarta generacionando el 5, My Dream, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 1, Galán intenta la disparada, lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 3, Lunático, tercero se desempeña por dentro el número 2, Amiguito, descuentan ya los últimos 300 metros para el disco número 1, Galán, pequeña ventaja sobre el número 2, Amiguito, que insiste por dentro de la tercera ubicación, lo hace el participante número 3, Lunático, descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, asume el comando del lote número 2, Amiguito, le toma ahora cuerpo y medio de ventaja, número 1, Galán, tercero se desempeña el número 5, Mayrín, últimos 50 metros de carrera por dentro número 2, Amiguito y Javier Portillo, amplias ventajas sobre el participante número 1, Galán, tercero se desempeña el número 4 y cruzaron el disco. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 al costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. $20 minutos, se finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría. El 1 al portal, Alcides Coronel, 56 kilos. El número 2, Love Gun, Fiorino Valdés, 54 kilos. El 3, Big Red, Javier Portillo, 56 kilos. El número 4, Sobrio, Mauricio Curilú, 56 kilos. El 5, Nadal Leonardo Jiménez, 54 kilos. El 6, Bandido, Marco Rivas, 56 kilos. El 7, Dream Deluxe, Juan Figueredo, 56 kilos. Y el 8, Lácar, Arnaldo Portillo, 57 kilos. Está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes. Pozo garantizado 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 17 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada.
Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, Big Red. Le toma cuerpo de ventaja al número 5. Nadal. Tercero se desempeña el 4, Sobrio. Cuarto viene sonando el 2, Love Gam. En la quinta ubicación se desempeña el 1. El Portal. Más atrás lo viene haciendo el número 7, Drian Deluxe. Luego el 8, La Cárcel. La marcha varios cuerpos el 6. Bandido. Los competidores comienzan a enfrentar el codo de lucha en la delantera número 5. Nadal. Cabeza de ventaja ahora sobre el 3, Big Red. Tercero se desempeña el participante número 2, Love Gun. Cuarto viene sonando el número 4, Sobre. En la quinta ubicación mejora el 7, Drian Deluxe. Los participantes en los últimos 600 metros, el número 5, Nadal. 2 cuerpos y media de ventaja sobre el número 2, Love Gun. Tercero se desempeña el número 7, Drian Deluxe. Cuarto viene sonando el 3, Big Red. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Nadal intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, Love Gam. Tercero se desempeña el competidor número 7, Drian Deluxe. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera al 5. Nadal pequeña ventaja sobre el número 2, Love Gam. Quisito por fuera. Gana terreno por dentro el participante número 7, Drian Deluxe. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Hay lucha delantera por fuera el número 2, Love Gam. Pequeña ventaja sobre el 5. Gana terreno por dentro el 7, Drian Deluxe. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Hay lucha delantera por dentro el 7, por fuera el 2. Pocos metros para el disco, por fuera el 2, Love Gun y Fidelino Valdés, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7, hey, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 2, Love Gun. Segundo el 7, Drian Deluxe. Tercero el 5, Nadal. Cuarto el 1, El Portal. Quinto el 6, Bandido. Sexto el 3, Big Red. Tiempo empleado por el ganador, minuto 17 segundos, 32 centésimas. Ganada por 3 cuartos de cuerpo. El segundo al tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por el ganador del número 2, 57.200 guaraníes. Llave directa 2-7. 485.300 guaraníes. Trifecta 275, un solo acierto, 1.038.800 guaraníes. Duplo 2-2, 6 aciertos, 254.300 guaraníes. Primera triple, aceptaron 74 boletos, su valor 315.900 guaraníes. Segunda triple, quedó vacante y la triple que finalizaba también ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 3, Big Red. Le toma cuerpo de ventaja al número 5. Nadal. Tercero se desempeña el 4, Sobrio. Cuarto viene sonando el 2, Love Gun. En la quinta ubicación se desempeña el 1, El Portal. Más atrás lo viene haciendo el número 7, Drian Deluxe. Luego el 8, La Cárcel. Marcha a varios cuerpos el 6, Bandido. Los competidores comienzan a enfrentar el codo y lucha en la delantera número 5. Nadal. Cabeza de ventaja ahora sobre el 3, Big Red. Tercero se desempeña el participante número 2, Love Gun. Cuarto viene sonando el número 4, Sobre. En la quinta ubicación mejora el 7, Drian Deluxe. Los participantes en los últimos 600 metros, el número 5, Nadal. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 2, Love Gun. Tercero se desempeña el número 7, Drian Deluxe. Cuarto viene sonando el 3, Big Red. Y los competidores de la sexta carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Nadal intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos de ventaja sobre el participante número 2, Love Gun. Tercero se desempeña el competidor número 7, Drian Deluxe. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha delantera al 5. Nadal, pequeña ventaja sobre el número 2, Love Gun. Quisito por fuera. Gana terreno por dentro el participante número 7, Drian Deluxe. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. Hay lucha delantera por fuera el número 2, Love Gun. Pequeña ventaja sobre el 5. Gana terreno por dentro el 7, Drian Deluxe. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Hay lucha delantera por dentro el 7, por fuera el 2. Pocos metros para el disco, por fuera el 2, Love Gun y Fidelino Valdés, medio cuerpo de ventaja sobre el número 7. ¡Hey! Cruzaron el disco. Ya está la señal en vivo en directo del hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 8 inscriptos, competencia sobre 900 metros, pista de arena. Favorito se muestra el 8, Soul Elliott, enemigo en las apuestas el 2, Max Xiao. Tercer jugador lo hace el participante número 3, también está jugado, Can't Help Myself. 22 minutos para que finalicen las apuestas, está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo. 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Invitamos al público en general a participar de la polla de chances para el Gran Derby de Asunción. Mañana lunes, remate de polla de chances para el Gran Derby de Asunción, hembras y machos. Tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Informamos también que mañana feriado en los Estados Unidos estarán habilitados todos los hipódromos de clase A aquí en el Racebook del Jockey Club del Paraguay. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Reiteramos la invitación al público en general para participar del gran remate de Polla de Chances del Gran Derby de Asunción para machos y hembras. El remate tendrá lugar mañana, lunes, 20 horas, aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se van colocando los competidores. Últimos instantes para realizar sus apuestas. Va quedando todo listo. ¡Largaron! Sale en señal de camino por el lado este de la pista. El participante número 8 le toma cuerpo y media ventaja al número 5. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Cuarto viene sesionando el 2. Descontado los primeros metros de la prueba. Número 5. Cuerpo de ventaja ahora sobre el 8. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 1. Cuarto viene sesionando el 2. En la quinta ubicación expectante lo hace el participante número 3. Los participantes volcando ya el codo con el 5, medio cuerpo de ventaja sobre el 8 que va en su búsqueda. Tercero se desempeña el 1, cuarto mejorando lo viene haciendo el 3. En la quinta ubicación se desempeña el 2, más atrás viene accionando el 4, luego el 6 y la marcha el 7. Los competidores de nuestra séptima carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El número 5, cabeza de ventaja sobre el 8 que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 3. Descuenta ya los últimos 200 metros para Lico. Sigue la lucha delantera por fuera el número 8. Pequeña ventaja ahora sobre el número 5 que hiciste por dentro de la tercera ubicación. Lo hace el número 2. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. Domina el número 8, Sol Elliott. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 5. Tercero el 2 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 8, Sol Elliott. Segundo el 5, Jalisco. Tercero el 2, Max Xiao. Cuarto el 3, Can't Help Myself. Tiempo empleado por el ganador, 51 segundos 96 centésimos. Ganada por 2 cuerpos y medio. El segundo al tercero, 3 cuerpos. Dividiéndose por el ganador del 8, 8.000 guaraníes. Llave simple 5885, 180.200 guaraníes. Duplo 28, 3 aciertos, 333.300 guaraníes. La segunda triple aceptaron 26 boletos. Su valor, 1.005.500 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera.
Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para caballos de la octava categoría sobre la distancia de 1200 metros. El 1 Sanguinario, Alcides Coronel 56 kilos. El 2 Diamante, Marcos Rivas 55 kilos. El 3 Suertudo, Javier Portillo 56 kilos. El 4 Calvin Harris, Ariel Sanabria 56 kilos y medio. El 5 Atom. El 6 Invencible, César Mora 54 kilos. El 7 Amigazo, Aldo Sanabria 56 kilos. El 8 New Hope, Juan Figueredo 56 kilos. El 9 Paisano, Mauricio Curilú 57 kilos. Y el 10 Houdini, José Romero 52 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Reiteramos la invitación al público en general para disfrutar y participar del gran remate de Polla de Chances del Gran Derby de Asunción, que tendrá lugar mañana lunes a partir de las 20 horas aquí en el local del Jockey Club del Paraguay. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Va quedando todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado interior de la pista. El 1 Sanguinario. Abierto se desempeña el 10 Houdini. Quedando en la tercera ubicación el competidor número 7 Amigazo. Descontado los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la delantera. Por el centro de la pista el número 10 Houdini. Por dentro el número 1 Sanguinario. Entre ambos el 7 Amigazo. Quedando cuarto expectante el número 3 Suertudo. Los competidores se están enfrentando el codo con el número 1 Sanguinario. Cabeza de ventaja sobre el 7 Amigazo. Tercero se desempeña el número 10 Houdini. En la cuarta ubicación lo hace por dentro el 3 Suertudo. Más abierto el 5 Atom. Los participantes están enfrentando el codo. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro el número 1 Sanguinario. Su costado exterior el participante número 7 Amigazo. Por dentro se desempeña el 3 Suertudo. Más abierto gana terreno el 10 Houdini. Por el lado exterior de la pista el 5 Atom. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista. El participante número 3 Suertudo. Pequeña ventaja sobre el número 7 Amigazo. Por dentro se desempeña el número 1 Sanguinario. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por fuera el número 3 Suertudo. Pequeña ventaja sobre el número 1 Sanguinario. Tercero se desempeña el 7 Amigazo. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 3 Suertudo. Logra tirar 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 1 Sanguinario. Tercero lo hace el 7. Últimos 50 metros finales. Cuarta victoria de Javier Portillo con Suertudo. 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, tercero el 7 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 3, Suertudo. Segundo el 1, Sanguinario. Tercero el 7, Amigazo. Cuarto el 10, Houdini. Quinto el 5, Atom. Sexto el 2, Diamante. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 15 segundos 72 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 3, 30.900 guaraníes. Llave directa 3-1, 142.900 guaraníes. Duplo 8-3, 20 aciertos, 284.200 guaraníes. La triple que finalizaba con 9 aciertos, 2.402.100 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la octava y última carrera. Va quedando todo listo. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado interior de la pista. El 1, Sanguinario. Abierto se desempeña el 10, Houdini. Quedando en la tercera ubicación el competidor número 7, Amigazo. Descontado los primeros metros de la prueba, hay lucha en la delantera. Por el centro de la pista, el número 10, Houdini. Por dentro, el número 1, Sanguinario. Entre ambos, el 7, Amigazo. Quedando cuarto expectante el número 3, Suertudo. Los competidores se están enfrentando el codo con el número 1, Sanguinario. Cabeza de ventaja sobre el 7, Amigazo. Tercero se desempeña el número 10, Houdini. En la cuarta ubicación lo hace por dentro el 3, Suertudo. Más abierto el 5, Atom. Los participantes están enfrentando el codo. Continúa la lucha en la delantera. Por dentro el número 1, Sanguinario. A su costado exterior el participante número 7, Amigazo. Por dentro se desempeña el 3, Suertudo. Más abierto gana terreno el 10, Houdini. Por el lado exterior de la pista el 5, Atom. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. Hay lucha en la delantera por el centro de la pista. El participante número 3, Suertudo. Pequeña ventaja sobre el número 7, Amigazo. Por dentro se desempeña el número 1, Sanguinario. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Continúa la lucha en la delantera por fuera el número 3, Suertudo. Pequeña ventaja sobre el número 1, Sanguinario. Tercero se desempeña el 7, Amigazo. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. El número 3, Suertudo. Logra estirar 3 cuerpos de ventaja ahora sobre el número 1, Sanguinario. Tercero lo hace el 7. Últimos 50 metros finales. Cuarta victoria de Javier Portillo con Suertudo. 3 cuerpos de ventaja sobre el 1, tercero el 7 y cruzaron el disco.